desarrollo de la ciencia, particularmente del descubrimiento de microorganismos y de muchos antibióticos. Entonces decíamos que a partir de Pasteur, Louis Pasteur, químico francés, es que se considera a él como el padre de la microbiología, que hasta ese momento los microorganismos decíamos que no eran reconocidos, sino como que se producían de una generación espontánea, justamente se consideraba la teoría de la regeneración espontánea. Mientras que cuando él viene, él hace con demostraciones simples de que los microorganismos se reproducían uno a partir de otro por fisión binaria, que ahora vamos a ver qué es esa fisión binaria. Entonces fueron incorporándose estos científicos a lo que ahora conocemos ya con todos los nombres de la gama de antibióticos, la gama de microorganismos, que cada vez hay una guerra tremenda entre la ciencia y la microbiología, que por un lado van descubriendo la ciencia nuevos medicamentos, nuevos fármacos, nuevas formas de tratar, y así también como hay mutaciones que toman algunas bacterias, por ejemplo, material genético de otras bacterias o de otros virus, y van cambiando su estructura, y lo que para ahora, hasta para hoy, digamos, tenía una forma, un código de un antibiótico para combatir a una bacteria, resulta que para mañana ya esa bacteria cambió su código, ya no es ya suficiente ese antibiótico. Es lo que también ahora se está especulando con teorías del COVID-19, por ejemplo. De que va cambiando su estructura genética estos virus, y que posiblemente que por ahí las vacunas que se están ahora en este momento en los laboratorios se van creando, que puede ser que no sean suficientes para el tratamiento. Bueno, es así como microorganismos tan pequeños, insignificantes, invisibles a la vista, como van produciendo tanto daño a la humanidad. Y bueno, hay mucha también culpa de la misma humanidad, el mismo hombre que está con las manipulaciones, por ahí está colaborando también, ayudando en este aspecto. Bueno, pero vamos a ver entonces un poquito entrando a lo que es los antibióticos. Decimos entonces, como primera medida, la administración de medicamentos, de acuerdo a la legislación nacional de enfermería, decimos, la administración de medicamentos es exclusivamente de enfermería. Actividad regulada por la Ley Nacional 24.004, del ejercicio de las profesiones, esto es a nivel nacional. También la provincia tiene su propia legislación de enfermería. Ahora decimos que el artículo 3 puntualiza, le corresponde al personal de enfermería planificar, preparar, administrar y registrar la administración de medicamentos por las vías diferentes que ya habíamos visto, vías enterales, vías parenterales, hay distintas vías, entonces cómo le corresponde, de acuerdo a la orden médica escrita, completa y actualizada. O sea, fíjense que es importantísimo considerar, digamos, respetar la vía de administración. Habíamos dicho que existen medicamentos que son netamente administrados por vía endovenosa, hay otros medicamentos que son exclusivamente intramusculares, hay otros que pueden ser vía oral y que en algunos casos no es posible la vía oral, por ejemplo la insulina, porque el jugo gástrico va a inactivar, mejor dicho, esos fármacos, y no van a ser suficientes. Entonces, por eso es que se prefiere la utilización de otras vías que son adecuadas. Existen también medicamentos que son exclusivamente por vía intravenosa y no intramuscular, o al revés. Por ejemplo, todas las que son liposolubles, no podemos administrar por vía endovenosa. Ya hemos visto cuáles son las liposolubles, las que se disuelven en grasa y no en agua. Mientras que las hidrosolubles, todos los medicamentos que son hidrosolubles, se pueden administrar por vía, ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular. Entonces hay que considerar
la prescripción médica, justamente, como ustedes están viendo, que todo tiene un proceso, toda una estructura teórica que uno tiene que conocer ampliamente, por eso el médico estudió mucho tiempo lo que es la farmacología para ver la farmacocinética, la farmacodinámica, todo lo que estamos viendo, las vías de administración, la toxicidad, los efectos adversos. Entonces, en función a eso, realiza las prescripciones. Y nuestra actividad, nuestra responsabilidad es ver específicamente esas prescripciones y también parte nuestra, participar y tener el criterio científico adecuado para no incurrir en errores. Aún así, como les comentaba, y creo que también todos mis colegas tienen alguna experiencia, tenemos anécdotas de enfermeros que han administrado medicamento por otra vía que no correspondía y después estamos corriendo, estamos con todo el riesgo de que corre su vida esa persona, ese sujeto de cuidado, por culpa nuestra, por administrar mal un medicamento. Fíjense que hasta llegaron a administrar o a querer administrar por vía endovenosa un enema de Murphy, que bueno, no sé si ustedes ya lo vieron, seguramente que sí, cuáles son los componentes y si bien dice por goteo, pero no es, el goteo no es por vía endovenosa, sino por vía rectal. O así también como los liposolubles, como un cronopén balsámico, administrar por vía endovenosa cuando exclusivamente por vía intramuscular. O como administrar unos quimioterápicos, por ejemplo, que tiene que ser exclusivamente en una vena de grueso calibre, donde no se haya extravasación del medicamento, el fármaco, porque produce necrosis tisular y puede llegar a ser pasible de perder inclusive el miembro. Fíjense entonces la responsabilidad que nos cabe como enfermeros, tener en cuenta todos estos aspectos. La vía, la dosis, o sea, todos los cuidados, no es por nada que dicen los correctos en la administración de medicamentos para no incurrir en errores. Bueno, entonces decimos que si vamos ya a los antibióticos, en sí decimos, el nombre deriva de la palabra griega que significa anti, anti es todo lo que dice antes, contra, bios, vida, entonces contra la vida, pero por ahí es medio paradójico que decíamos contra la vida, pero contra la vida de los microorganismos. Obviamente que también existen a veces lesiones a las células nuestras, de la persona que estamos administrando, porque tienen la misma estructura, tiene la pared celular, la membrana celular y también tiene el mismo efecto de toxicidad puede recibir una célula nuestra normal que una célula bacteriana. Entonces decimos que son sustancias producidas por microorganismos, hongos o bacterias, capaces de destruir o de inhibir a otros microorganismos. No siempre destruyen. Están los bactericidas que destruyen, matan a los microorganismos, a las bacterias, pero están los bacteriostáticos que inhiben, que vamos a ver ahora sobre qué aspecto atacan estos antibióticos, sobre qué parte de la bacteria, para inhibir, o sea, no permiten que se reproduzcan. No les matan, pero no permiten que se reproduzcan estos microorganismos. Entonces, a eso se refiere cuando dice inhibir. Bueno, el descubrimiento sobre todo de la penicilina por Fleming allá ya en el año 1928, como les decía, hasta esa fecha, hasta esa época, básicamente la enfermedad de transmisión sexual como la sífilis era una enfermedad muy grave. La gente moría, ustedes saben que es una enfermedad en el tiempo, que tiene periodos de procesos y que va destruyendo gradualmente órganos y sistemas. Entonces, una vez que llega a un tercer periodo, tercer grado, ya es porque hubo una destrucción, un avance grande, donde una lesión de distintos órganos y sistemas, y ya es muy difícil la recuperación. Entonces, en ese momento, y como era una enfermedad de transmisión sexual y había mucha promiscuidad, entonces mucha gente que padecía, y no había forma de salvarle. Hasta que viene el descubrimiento por este señor de Fleming, en el año 1928 se empieza a incorporar, se empiezan a administrar, empieza a disminuir también las enfermedades
pero paradójicamente, como le decía, la administración de ese antibiótico, la gente empezó a descuidarse porque sabía que tenía una ayuda. Entonces hubieron más casos cada vez más y fíjense, en la actualidad todavía hay muchos casos por la misma promiscuidad, ya relaciones sexuales que no, sin cuidados necesarios, medidas de bioseguridad, y se van transmitiendo. Todas estas enfermedades, infecto-contagiosa de transmisión sexual, que hasta el HIV, pero bueno, esta es exclusivamente es para para la sífilis y para otras enfermedades también, la penicilina benzatínica sobre todo. Entonces, es así como se descubre ya en aquella época, miren, en el año 1928. Después estos efectos terapéuticos demostrados por Flore, Abraham y Chain fueron un poquito más tarde, en el año 10 años más tarde, posteriores, donde empiezan a hacer los efectos y a utilizar un poco más masivamente. Luego dice, junto con la estreptomicina, también derivada de un hongo, dando comienzo a la era de los antibióticos. Fíjense, por aquella época, también un poco antes, había sido el descubrimiento de los microorganismos por parte de Louis Pasteur en el siglo pasado, el siglo XIX. Entonces, por Louis Pasteur, como decía, por Koch, por Lister. Entonces, los antibióticos pueden ser naturales, pueden ser sintéticos o semisintéticos, que tienen esto ya en laboratorio, a partir de otros elementos que consideran y que sabemos en este momento hay muchísimos laboratorios que están todos los días tratando de descubrir nuevas formas de antibióticos, sintéticos como semisintéticos, para incorporar en la farmacopea, ya sea acá a nivel nacional en nuestro país o internacional. Cada país tiene su propio tipo de antibióticos, de fármacos, y una farmacopea donde está ahí regulado por un organismo que deben ser utilizados esos antibióticos, esos medicamentos, esos fármacos dentro de ese país a través de esa regulación. Bueno, decimos, ¿en qué caso utilizamos los antibióticos? Podemos utilizar con una infección bacteriana, con una infección producida por virus, por hongos, por parásitos. Bueno, ustedes seguramente ya habrán visto que los antibióticos no va con una infección virósica. Todo lo que tenga infección por un virus no deben ser tratados por antibióticos. Sí, por una infección por bacterias, por hongos o por parásitos. Se utilizan en caso de infecciones bacterianas, por hongos y algunos parásitos. Decimos, ¿qué es una infección? Bueno, una infección es una invasión de microorganismos, invasión y desarrollo de microorganismos en un lugar donde aparentemente no estaban esos microorganismos anteriormente. Y sabemos que los signos de una infección. Entonces ahí podemos nosotros considerar de que es útil la utilización de estos antibióticos. Obviamente tiene todo un proceso para realizar la determinación y el tipo de antibiótico que se debe administrar. Entonces, considerando criterios para la elección de un antibiótico relacionados con el paciente y con el mismo antibiótico. O sea, vamos a ver primeramente qué vamos a considerar respecto al paciente y qué vamos a considerar respecto al antibiótico. Bueno, relacionado al paciente, tenemos por un lado la edad, el cuadro clínico, el sitio de la infección, el estado inmunitario, la prevalencia de la resistencia local. Esos son los datos que vamos a considerar para la administración de antibióticos en un paciente. Fíjense la edad, no todas las edades es lo mismo. Sabemos que en los pediatras, en los neonatos, tienen que ser respecto al peso, cuánto pesa,
cuánto le corresponde de una dosis del antibiótico, que el médico es el que va a determinar y nosotros tenemos que administrar considerando una mínima seguramente dosis en cuanto al peso que presenta el paciente. El cuadro clínico también es importante. Hay cuadros, no son todos iguales, no todas las personas presentan, por más que tengan el mismo cuadro de una neumonía, por ejemplo, dos personas distintas, sabemos que cada caso es diferente. El sitio de la infección, el estado inmunitario y la prevalencia de la resistencia local. En cuanto a la edad, entonces decimos que un adulto mayor puede presentar una disminución en la función renal. El cálculo adecuado de la dosis a utilizar especialmente en aquellas que tienen una excreción principalmente renal. Entonces, en función al desarrollo, al funcionamiento de cómo están los riñones, porque sabemos que hay muchos medicamentos, sobre todo los antibióticos, son nefrotóxicos. Entonces, nefrotoxicidad, o sea, toxicidad a nivel de las nefronas, que son, como ya habíamos visto, son las unidades anatomofuncionales de los riñones, por donde se filtran, donde se reabsorben, donde cumplen esa función de purificar la sangre. Entonces, si esa nefrona, ese riñón no está funcionando adecuadamente, vamos a empeorar con la administración de estos medicamentos. Entonces tenemos que tener los cuidados necesarios en la administración. Lo mismo sucede en un paciente de una edad, sobre todo en los con una insuficiencia renal crónica, y básicamente en los pequeños, en los bebés o en los chicos. La primera edad de la vida. La dosis de los antibióticos han de ser cuidadosamente calculado, teniendo en cuenta, como decía, el peso del niño. ¿Se funciona eso? Profesor, Sí. eso de teniendo en cuenta el peso del niño, yo había visto que también para sacar el balance hídrico, en los niños también hay que tener en cuenta el peso. ¿Es cierto eso? O sea, en todo. No, obviamente que sí. Tanto la administración de líquidos como los medicamentos tiene que ser en función al peso. No es lo mismo, sabemos que dijimos siempre que un bebé, un menor, tiene una proporción mayor de contenido de líquido en relación al peso corporal que una persona mayor. Una persona joven, una persona hasta cierta edad, mantiene un 60% aproximadamente. Y en los ancianos ya también va disminuyendo esa proporción. Por eso que los chicos por ahí cuando corren, se golpean, caen, se lastiman y se levantan y vuelven otra vez porque son más flexibles, tienen mayor amortiguación por la mayor cantidad de líquido en relación al peso corporal. En cambio, en los ancianos, ¿qué pasa? Una caída, ¿qué es lo que les sucede? Por ahí vienen las fracturas, porque no tienen la misma elasticidad. Por otro lado, también como se van deteriorando, pero fisiológicamente, con la edad, van disminuyendo muchas funciones. Y así, por ejemplo, la elasticidad de los vasos sanguíneos, de las arterias, se va produciendo la aterosclerosis, o sea, el endurecimiento de las paredes de las arterias, eso hace que aumente la presión arterial, o sea, todo un proceso, un cambio que se va generando con el tiempo. Entonces, en los bebés y en los menores, mejor dicho, de primeras edades de la vida, sí, esto tiene que tener tiene que estar relacionado al peso, al peso, tanto la dilución como los líquidos que van a ser incorporados. Por eso que también en los bebés, cuando no tenemos en los pediátricos, cuando no tienen una bomba de infusión, ¿qué utilizamos? ¿Qué perfo utilizamos? ¿Un macrogotero o un microgotero? A ver, ¿qué les parece? ¿Vamos a utilizar un macro o un micro en los de primera edad, en un pediátrico? ¿Un microgotero? Un microgotero, muy bien. Perfecto. Un microgotero. Porque es más fácil, como dijimos, 3 microgotas por una macrogota. Entonces, menos el volumen que le vamos a administrar.
Bueno, el cuadro clínico es clave para la selección del antibiótico. Hay que seleccionar antibiótico considerando el germen que con más frecuencia produce dicho cuadro. Existen gérmenes, microorganismos que producen, por ejemplo, una neumonía. ¿Por qué microorganismo? Una encefalitis. ¿Por qué microorganismo? Un cuadro abdominal. ¿Por qué gástrico, intestinal? ¿Por qué microorganismos generalmente? Entonces, hay microorganismos que son específicos, que producen lesiones o cuadros sobre distintos órganos o sistemas. Dice, por ejemplo, la mayoría de las infecciones urinarias son producidas por Escherichia coli, no así las neumonías, que las neumonías van a producir otro tipo de microorganismos. Entonces, en función a eso, también se va a considerar el antibiótico. Obviamente que se debe realizar un antibiograma para ver la sensibilidad o la resistencia de esos microorganismos a estos cuadros, a estos antibióticos. Bueno, el sitio de la infección es muy importante porque el antibiótico escogido debe ser capaz de llegar al sitio de la infección. No es lo mismo una infección en la piel que una infección pulmonar o renal. Habíamos visto también que ciertos sectores, órganos o sistemas son mayormente irrigados que otros, y en función a eso también el medicamento llega mucho más rápido. Por ejemplo, todos los órganos, el corazón, pulmones, el cerebro, riñones, son mayormente irrigados, más rápidamente llegan el torrente sanguíneo y también los fármacos. En cambio, hay otros órganos como la piel, los tejidos, el tejido adiposo sobre todo, tiene menor irrigación, llegan con mayor lentitud estos fármacos. Entonces, en función a eso, también se va a tomar en cuenta el sitio de la infección. El estado inmunitario influye considerablemente. Sabemos que un paciente inmunocomprometido es menos capaz de enfrentar y vencer la infección. Hay pacientes, por ejemplo, en un estado avanzado, como HIV, como un CA, como otros estados, inclusive a veces a nosotros mismos nos puede suceder que en algún momento de nuestra hora de trabajo, cuando estamos muy agotados, cansados, terminamos una guardia de 8 horas y vamos rápido, tomamos otra guardia en otro lugar y por ahí no nos alimentamos bien en ese momento, todo ese día y estamos agotados, ahí también está disminuyendo nuestro mecanismo de defensa. Entonces es importante considerar el estado inmunitario. El déficit inmunitario es frecuente en los ancianos, en los bebedores, obviamente bebedores en cantidades y continuos, ¿no? Es como dice a quién se considera, digamos, alcohólico. La OMS considera a aquella persona que toma mayor a 35 litros de vino anuales. Entonces uno saca una proporción mensual de cuánto, un poquito más de 2 litros por mes, y eso significa de que cada fin de semana al menos medio litro de vino. De ahí para arriba, entonces es considerado alcohólico. Hay personas, sin embargo, que medio litro es todos los días, entonces súper bebedores. Entonces, en función a eso también va disminuyendo muchas de nuestras defensas. En los que utilizan asiduamente drogas, esteroides, sobre todo algunas personas en esas condiciones disminuyen el apetito para consumir, y sobre todo la calidad de nuestra alimentación. No solamente la cantidad, sino también la calidad. Es clave en los portadores y enfermos de HIV, como decía. Y sobre todo sabemos que estas personas están muy comprometidos y muy expuestos. Entonces no siempre termina su vida por la misma enfermedad del virus del HIV, sino que a veces microorganismos oportunistas que ingresan, como no tienen defensa, no tienen su mecanismo de defensa, entonces ingresan cualquier tipo de microorganismo y son aquellos los que le producen la infección grave y se mueren esta persona. En todos ellos se requieren dosis mayores y frecuentes, se utilizan combinaciones de antibióticos. A veces, en estos casos, tiene, como dice, el bactericida no bacteriostático.
porque como decíamos, los bacteriostáticos son los que inhiben nada más su reproducción, pero no les destruyen. En cambio, los bactericidas sí destruyen todos los microorganismos. Y existen distintos tipos de antibióticos, que algunos son solamente bactericidas y otros bacteriostáticos, pero a veces debe hacerse alguna combinación entre ellos. En el embarazo es un caso especial, es un estado en el que el cuerpo de la mujer sufre muchísimos cambios a nivel hormonal e inmunológico. Lo que comen, lo que beben, lo que consumen, traspasa la barrera placentaria y llega al bebé. Hay algunos que no, pero por lo general la mayoría de los medicamentos pasan por la barrera placentaria y llegan al bebé, produciéndole los efectos. Es frecuente observar en las mujeres embarazadas infecciones urinarias provocadas por el crecimiento del feto durante la estación y la presión que ejercen sobre la vejiga materna. Si no son atendidas, pueden pasar a ser causantes de problemas mayores. Por ejemplo, una cistitis, después va por infección ascendente, llegan inclusive a cuadros renales. Considerar cómo se encuentra el hígado y los riñones, que también la toxicidad puede llegar sobre el feto, sobre todo en esos casos que está en etapa de desarrollo, son muy delicados porque van a sufrir las consecuencias y no están todavía maduros esos órganos. Entonces van a producir lesiones para cuando llega a nacer, efectos graves. Los efectos nocivos de algunos antibióticos en la embarazada. Por ejemplo, los aminoglucósidos, que dentro de ellos se encuentra la micacina, la gentamina o la gentamicina, pueden producir ototoxicidad, o sea, toxicidad en el oído y producir daños en el oído, produciéndose sordera en el nacimiento. Entonces, los cuidados que hay que considerar. El otro antibiótico, por ejemplo, el cloranfenicol, que también puede afectar al bebé, produciéndole hipotensión y cianosis. Y a veces en algunos casos más graves hasta la muerte. Y los otros tipos de antibióticos, como las tetraciclinas, dentro de ellos la amoxicilina, por ejemplo, que puede ser las quinolonas, vamos a ver después cuáles son esos tipos sobre todo, producen efectos sobre la dentición. Entonces, con el tiempo, cuando va en su desarrollo, cuando ya nacen, se van presentando estos cuadros. Entonces, en su momento, como siempre pasó con la historia de la medicina, hubieron muchos casos que se presentaron por como decimos, sobre ensayo y error. A veces se ensayan, se van administrando ciertos medicamentos, fármacos, procedimientos, técnicas, y a veces con errores graves, pero sobre esos errores se van corrigiendo y van mejorando posteriormente. Entonces de ahí, a partir de esos cuadros, esos errores que se van presentando, se van mejorando ahora. Por eso ahora ya hay que considerar toda esa administración de estos tipos de antibióticos no se deben administrar durante el embarazo. Bueno, relacionado al antibiótico, dice, ¿qué debemos conocer? Las propiedades de la droga, la alta toxicidad selectiva, alcance adecuado de concentración en los tejidos, buena absorción y eliminación lenta, un pH óptimo próximo al sanguíneo y estabilidad en el tiempo. Fíjense que todos esos aspectos, así como relacionado al paciente, también relacionado al antibiótico, el médico tiene que conocer perfectamente. Y nosotros no es que vamos a llegar a conocer muchísimo en cuanto sobre todo a los aspectos químicos, sí, saber qué es lo que produce los antibióticos, conocer los tipos de antibióticos y considerar sobre todo en su administración, qué aspectos vamos a tomar en cuenta. Y lo mismo, lo que estamos diciendo, respecto al paciente y respecto al antibiótico. La alta toxicidad selectiva, como vamos a ir ahora ya.
Entonces, ¿qué decimos? Que la alta toxicidad, la toxicidad de los antibióticos. Buscamos que los antibióticos utilizados que presentan una alta toxicidad selectiva. O sea, ¿qué significa que tenga una alta toxicidad sobre los microorganismos y no sobre las células obvias del paciente? Pero también, como dijimos, que al tener la misma aspectos, la misma composición, la misma fisonomía celular de los microorganismos, también pueden ser afectadas las células próximas de donde se está administrando el antibiótico. Esto es porque debe ser tóxico para el microorganismo infectante y no contra el huésped, no contra las células del paciente. En los mecanismos de toxicidad sobre el huésped, el antibiótico ataca sistemas bioquímicos del microorganismo que el huésped también posee. Por ejemplo, la membrana plasmática, que son iguales en las células eucariotas, que son nuestras células pluricelulares, mientras que las procariotas, los unicelulares, como las bacterias, como los virus, hongos, también son iguales, son parecidas. Entonces el antibiótico no distingue y afecta a ambos. Es como las radiaciones iónicas cuando un paciente va a ser sometido a radiaciones iónicas, todo hacia células de un tumor que se encuentran. Esas radiaciones puede ser que no estén exclusivamente sobre ese tumor, sino también las células que están adyacentes, y esas células también van a sufrir lesiones, van a sufrir esas radiaciones y a veces son contraproducentes. Bueno, acá también, o sea, no es que van a atacar exclusivamente a los microorganismos, sino también a las células de nuestro organismo, pueden ser que afecten estos antibióticos. La acción tóxica sobre algunos mecanismos bioquímicos, independientemente de la actividad del antibiótico, que han de tenerse bien presentes a la hora de medicar y controlar los efectos de la medicación, produciendo hemorragia, produciendo toxicidad, produciendo nefrotoxicidad. Entonces ya habíamos dicho que la ototoxicidad, sobre todo la streptomicina, mientras que la nefrotoxicidad sobre las células del riñón, sobre las nefronas. Entonces tenemos que tomar en cuenta, por eso los antibióticos deben ser bien diluidos y deben ser lentos en su administración, pero tampoco podemos detenernos mucho tiempo. Por ejemplo, un antibiótico que va a ser diluido en 100 mililitros, no podemos detenernos a pasar en 4 o 5 horas. Lo sumo media hora porque debemos de considerar de que ese antibiótico tiene que hacer efecto y esperar después para la próxima dosis, pasando 8, 10, 12 horas. Si nosotros nos dedicamos o le damos mayor tiempo, pongámosle 4 o 5 horas, entonces no va a ser el efecto suficiente y viene después la próxima dosis y vamos a sobredosificar. Bueno, las reacciones de hipersensibilidad, alergia sobre todo a la penicilina y otros beta-lactámicos, existen muchos antibióticos que, sobre todo esta, la penicilina, sobre todo la benzatínica, que muchas personas tienen una alta sensibilidad. Cuando vamos a administrar una penicilina y no sabemos, por ahí viene un paciente con una receta y nos dicen, esto me indicó el médico que me tiene que administrar. No sabemos si es sensible o si es alérgico a esa penicilina. Si alguna vez se hizo la prueba de sensibilidad, nosotros debemos hacerle una prueba de sensibilidad. Hay una técnica donde debemos ver primeramente si no es sensible, bueno, ya sabiendo, si no es alérgico a esa penicilina, le podemos administrar ahora. Si esa persona no sabemos que es alérgico
y la administramos sin realizar la prueba de sensibilidad, esa persona se muere en cuestión de minutos, porque le produce un edema de glotis, internamente se le cierra la vía respiratoria, externamente se le hincha todo el cuerpo, y esa persona en cuestión de minutos se muere. No podemos recuperar. Entonces, para evitar eso debemos preguntar. Primeramente viene un paciente con una receta, nos dice, mire, esta penicilina me tengo que administrar, porque no es solamente para la penicilina, para la enfermedad de infecto contagiosa de transmisión sexual. Existen también otras aplicaciones, otras indicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la prueba. Tomamos una parte de esa penicilina, un mililitro, vamos a hacer una dilución en al 10.000%. O sea, llevamos en una jeringa de 10 con solución fisiológica 9 mililitros, tiramos a 10 mililitros, perdón. 9 mililitros desechamos y volvemos sobre ese mililitro que nos quedó, volvemos a tomar 9 mililitros de solución fisiológica, tenemos al 1000%. Después, una vez más, 4 veces tenemos que hacer. Y cuando realizamos recién la cuarta vez de la dilución, raspamos el antebrazo de la persona con una hoja de Gillette o de bisturí, que nada más esté enrojecida, y ahí le colocamos unas gotitas de esa solución que está en la jeringa. Una vez que esté esa gotita en esa zona, esperamos unos minutos, hasta 5 minutos, para ver qué reacciones hubo. Si se forma una pápula, si se forma un enrojecimiento aún mayor, y si hay un cambio en esa zona, significa de que es alérgica. Ahí no la administramos. Ahora, si no pasa nada, si no hay ningún cambio, si no hay ningún problema en ese lugar, por ninguna molestia va a presentar porque es muy poca. Ahora, si no tiene ninguna molestia, no hay ningún cambio en esa zona donde le colocamos el medicamento, el antibiótico, no, ahí sí estamos seguros de que no es alérgica y le podemos administrar. Ahora, puede ser que ya anteriormente se haya realizado esa prueba de sensibilidad, entonces no necesitamos volverle a realizar, pero siempre debemos preguntar, ¿se hizo alguna vez esta prueba de sensibilidad? ¿Usted es alérgico a la penicilina? ¿No sabe? Le hacemos. Si sabe y no es alérgico, bueno, la administramos sin ningún problema. Porque si inclusive hay personas que son tan alérgicas a la penicilina que a la sola presencia del medicamento ya empiezan a estornudar, empiezan a lagrimear, eso significa de que son muy, muy alérgicos, entonces no le administramos directamente, porque va a ser, es serio. Y si en todo caso, por lo general siempre debería ir al hospital, porque ahí tenemos los antialérgicos, que podemos administrar rápidamente, y no, por ahí a veces en la casa no siempre contamos. Bueno, eso entonces en cuanto a la hipersensibilidad de las personas que presentan a este antibiótico. También conocer la acción de la flora normal, intestinal u otra, aumentando el riesgo de contraer otras infecciones como diarreas o problemas de absorción. También algunos fármacos. A ver. Antes de administrar un antibiótico, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Debemos constatar la vía de administración del antibiótico que viene en la prescripción médica, los efectos secundarios y toxicidad y precauciones, que eso no viene en la prescripción, pero sí viene en el prospecto. Todo medicamento siempre tiene su prospecto, donde vemos todos estos datos, efectos secundarios, toxicidad, precauciones, efectos colaterales, dosis habitual y número de aplicaciones. A veces en la casa tenemos que administrar varias dosis, entonces nosotros hacemos también un cronograma donde le decimos un horario, si viene cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, más o menos le programamos los horarios para que el paciente tome en cuenta y nosotros también.
y vemos nuestro horario, digamos, nuestras posibilidades, y en ese momento estamos presentes o no. Fíjense, en una oportunidad a mí me tocó atender a una paciente que tenía un CA bastante avanzado, tenía un Portacat y tenía una dosis de antibiótico que había que diluir en 300 mililitros y administrar cada 12 horas. Yo le podía administrar a la noche porque tenía a las 22 horas y a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana yo no estaba, y yo le preparaba, de acuerdo al... ¿Recuerdan cómo se hace cuando tenemos, para considerar la cantidad de gotas por minuto, cuando no tenemos cuántas gotas, sino tenemos el volumen y tenemos en qué tiempo debe pasar? Eso debería pasar en 40 minutos. Entonces, ¿qué uno hace? Volumen total por factor goteo sobre tiempo en minuto, uno le programa, le deja y pasa, listo. Pasaba el tiempo en ese antibiótico en ese tiempo determinado. Bueno, después en un momento me dicen el familiar, me dice, ¿por qué motivo? Dice, el otro enfermero que va a la mañana, a veces termina muy rápido o a veces demora mucho tiempo en pasar ese antibiótico. Bueno, probablemente que no tenía en cuenta estos datos de programar, de planificar, así de sacar la cantidad de gotas por minuto y programarle. Por ahí terminaba en 20 minutos, provocando los efectos de náuseas, vómitos, lo que le producía el medicamento. O por ahí le demoraba mucho tiempo, 3, 4 horas, porque le dejaba le programaba y se iba, y los familiares son los que tenían que quedarse ahí controlando. Y bueno, entonces es una forma de que nosotros podemos controlar, programar y después dejarle pasando el medicamento, porque no nos vamos a quedar ahí al lado del paciente, como le decía, una hora, media hora o 40 minutos. Si no, le programamos y podemos seguir haciendo nuestras actividades. Después, dentro de ese tiempo, aproximadamente unos minutos antes, volvemos para retirar o para realizar el cambio. O sea, acá también, cuando siempre no siempre vamos a estar en la institución hospitalaria, nos va a tocar realizar en el domicilio, y podemos considerar ese aspecto. Entonces siempre tenemos que tener en una prescripción médica el nombre del medicamento, la vía, la administración, la dosis, la fecha. A veces viene un paciente va a la farmacia con una prescripción de hace mucho tiempo y la administra y nos traen con eso. No, tenemos que ver que sea la fecha actual, y tiene que estar la firma y el sello del médico. Si no está la firma y el sello, no, tampoco. O sea que no debemos de arriesgarnos de administrar ningún medicamento, ni aun sea un pariente o sea un conocido, que a veces por hacer un favor, y si nos estamos jugando la vida. Un médico, sí, como sabemos que si vamos a pedir un certificado médico, ninguno se va a jugar de extendernos si no es a través de un estudio. Primeramente nos va a hacer, nos va a pedir un laboratorio, nos va a pedir un electrocardiograma mínimo, y nos va a hacer toda una valoración de control de signos vitales, para ver cómo estamos, unas anamnesis, para ver si tomamos algunos medicamentos, si somos alérgicos a otros medicamentos. Entonces, todos esos aspectos va a preguntarnos primeramente antes de extendernos un certificado, porque se está cubriendo, y nosotros también de esta manera igual debemos de cubrirnos, tomando en cuenta todos esos aspectos cuando vamos a administrar un medicamento. Implementar los cuidados de enfermería, obviamente. Entonces, clasificación de los antibióticos, decimos, respecto a la acción, tipos de acción, estructura y mecanismo de acción. Respecto al espectro de acción, decimos que los mecanismos pueden ser, como dicho, los antibióticos. Espectro de acción se lo divide de acuerdo al número de microorganismos que afectan.
pueden ser de amplio espectro, que seguramente ustedes habrán escuchado, y de espectro reducido, o de corto espectro. Significa de amplio espectro, normalmente cuando viene un paciente que no sabemos, todavía no se hizo un antibiograma, pero que debe administrarse un antibiótico, entonces le administra uno de amplio espectro porque va a atacar a un gran número de microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos. Esto es muy importante que conozcamos cuáles son los gram positivos y gram negativos, que de acuerdo a la tinción, o sea, hay una diferencia entre ambos, una gran diferencia. Generalmente son más resistentes a algunos antibióticos los gram negativos, otros los gram positivos. Entonces, en función a eso, se administra directamente un antibiótico de amplio espectro. Por ejemplo, antes de realizar un paciente que viene con un cuadro infeccioso, pero que no es muy detectable, que por el médico no sabe de dónde viene ese cuadro, primeramente va a indicar que le extraigamos una muestra de sangre para realizar un hemocultivo, realizamos el hemocultivo y después nos va a indicar un antibiótico de amplio espectro para poder atacar ya a esos microorganismos, y después, si una vez que se determinó a través del antibiograma, administrar un antibiótico que corresponda, que es donde sea sensible el microorganismo a ese antibiótico. En cambio, los antibióticos de espectro reducido, corto espectro, atacan preferentemente un tipo de bacterias. Por ejemplo, cocos gram positivo o bacilos gram negativos, que son distintos grupos de microorganismos. Entonces, en función al espectro, van a atacar a muchos tipos de microorganismos o a un solo tipo determinado de microorganismo. En función al tipo de acción, como le decía anteriormente, se clasifican en bactericidas o bacteriostáticos. Acá el término SIDA, con C, no con S, significa destrucción, muerte. En cambio, estáticos significa de que no hay movimiento. En este caso, son los que no destruyen, pero no permiten su reproducción. Los bactericidas, o bacteriolíticos, también que se conoce, producen la destrucción o muerte del microorganismo. Los bacteriostáticos inhiben la multiplicación bacteriana. Cuando el antibiótico desaparece, el microorganismo vuelve a crecer. Entonces, por lo tanto, decíamos que en los pacientes que están con sistema inmuno deprimido, no se debe de administrar este tipo de bacteriostático. Bueno, el médico es el que se va a encargar de prescribir y nosotros de administrar, pero por ahí tenemos a veces equivocaciones también del médico, como cualquier humano pues se puede equivocar. Entonces, nuestra responsabilidad no es decirle, mire doctor, se equivocó, esto no es así. Por ahí consultar, fíjense, esto está bien, es así como debe ser. Alguna intervención nuestra también. En función a eso, también el reconocimiento de enfermería y nuestra profesionalidad. Para tratar a un paciente inmunodeprimido, cuyas defensas se encuentran comprometidas, son de elección los bactericidas. Entonces decíamos, no los bacteriostáticos, sí los bactericidas, porque ahí van a destruir todos los microorganismos, no van a permitir que se reproduzcan, y por lo tanto estamos realizando un mejor tratamiento. Por su estructura, existen diferentes estructuras químicas relacionadas a los antibióticos. Y es esto lo que utiliza para su clasificación en diferentes grupos. La tabla siguiente muestra algunas estructuras. Por ejemplo, acá decíamos, entre los bactericidas y los bacteriostáticos, hay distintos tipos de antibióticos, exclusivamente. Los beta-lactámicos, dentro de ellos se encuentran la penicilina, la cefalosporina. Dentro de la glucopéptido está la vancomicina, que es una droga muy importante, muy fuerte, que por lo general debe ir acompañada por otro, ya vamos a ver ahora. Los aminoglucósidos, como la streptomicina, las quinolonas, como norfloxacina, ácido nalidíxico,
o las polimixinas. Son dentro de los, o sea, son grupos, dentro de ellos hay muchos otros antibióticos. O están los bacteriostáticos, como los macrólidos, el grupo en este caso las eritromicinas, las tetraciclinas, cloranfenicol, clindamicina, la sulfamida. Son algunos medicamentos. Hay otros medicamentos que ustedes van a otros fármacos, otros antibióticos que van a conocer, que van a ver de primera generación, de segunda, de tercera, en función al tiempo donde se fue descubriendo, se fueron sintetizando. Acá vemos una estructura de una bacteria, fíjense, el mecanismo de acción importante, recordáis, la estructura de una bacteria. Fíjense que es así como está constituida una bacteria. Una pared celular rígida. Tenemos fármacos o antibióticos que van a atacar directamente a la pared celular, como la vancomicina, la bacitracina, las penicilinas, cefalosporinas. Esas drogas van a atacar directamente a la pared celular. Entonces, como internamente en el citoplasma, todas las bacterias tienen son hipertónicas, una hipertonicidad y una presión muy elevada internamente. Entonces lo que hace que al destruir las paredes de la bacteria, ingresa una cantidad de agua y eso es lo que le va a destruir a la bacteria. Pero no todos los antibióticos pueden afectar la pared celular. Es por eso que hay diferentes tipos. Hay algunos que sí van directamente sobre la pared celular destruyendo, pero hay antibióticos que no van a afectarle, pero sí van a afectar a la membrana celular, la membrana bacteriana, y también ahí van a producir la destrucción. En cambio, hay otros medicamentos, otros antibióticos que van a afectar todo el factor genético. El DNA y el RNA, como la rifampicina, por ejemplo, norfloxacina, esos antibióticos que van sobre el DNA y RNA, y otros que pueden estar sobre la síntesis de las proteínas, sobre los ribosomas. Entonces, como el cloranfenicol, clindamicina, esos fármacos, por ejemplo, van a afectar los ribosomas y algunos, sobre todo en este caso, más que como bactericidas, son bacteriostáticos. Entonces, en función a qué parte de la bacteria van a atacar o van a afectar, están los tipos de antibióticos, que pueden ser uno, como decía, bacteriostático u otro bactericida. Si destruyen o nada más que acá, como en este caso, que actúan sobre su DNA y RNA impidiendo su reproducción, entonces pero no es que le destruyen a la célula. En este caso, después de pasado, cuando las células están en condiciones adecuadas, sabemos inclusive algunas bacterias que tienen esporas, tienen unas cápsulas o se encapsulan y tienen esa capacidad de resistir a factores no óptimos ambiental o dentro del organismo y que se reproducen llegado un momento nuevamente, cuando encuentran un estado adecuado de reproducción. Pueden estar en estado latente durante muchos años, inclusive, tiempo, meses, años, y cuando encuentran una oportunidad se reproducen y nuevamente vuelven a producir los efectos nocivos. Entonces, en cuanto a ese es el mecanismo de acción de estos antibióticos. Entonces, ¿qué pasa acá en cada uno de los antibióticos? Por ejemplo, acá, beta-lactamio, la penicilina, la vancomicina, tiene una alta toxicidad selectiva. Son bacteriolíticos o bactericidas que van a destruir la pared celular. Entonces, tenemos en cuenta eso.
destruyen la pared celular, son bactericidas, o sea, destruyen, matan a la célula. Si afectan sobre sobre los ribosomos a la síntesis de proteína o del DNA y el RNA, son bacteriostáticos. No destruyen a la célula. Y si atacan a la membrana celular, o sea, tanto la pared celular como la membrana celular, son bactericidas o bacteriolíticos y que destruyen al microorganismo, o sea, matan directamente. En cambio, las otras sí afectan, si decíamos, si van a atacar solamente los ribosomas, donde los encargados de la síntesis de proteína, o del DNA y el RNA, nada más que son bacteriostáticos. Después lo que impiden es su reproducción. Y existen estos tipos de antibióticos. Entonces, en función de eso, acá decimos, la inhibición de la pared celular bacteriana inhiben la síntesis del peptidoglucano, tienen una alta toxicidad selectiva y son bacteriolíticos o bactericidas. Esos son entonces sobre la pared celular, sobre la síntesis de proteína ya hemos visto, sobre la síntesis de ácidos nucleicos también, que son las de inhibición de la reproducción. Sobre la membrana plasmática también son bactericidas o bacteriolíticos. Por ejemplo, acá tenemos dentro de los antibióticos polimixina, colistina. Colistina es uno de los antibióticos más fuertes, más potentes que existen. Así como los imipenem, por ejemplo, también tenemos los antibióticos muy específicos de alto costo económico y, o sea, que es otro de los problemas también que le acarrea a salud pública o a una institución privada dentro de una institución de salud, son el alto costo que tienen en su tratamiento. Porque a veces medicamentos que valen miles de pesos y tienen que administrarse 2 o 3 veces por día y durante un tratamiento de varios días. Fíjense, entonces, en un paciente, y si son varios, entonces lo que suma y en forma permanente para combatir. Entonces, también, por otro lado, también nuestra responsabilidad de evitar las infecciones cruzadas para que no se presenten esas sobreinfecciones o resistencia a los antibióticos por mala administración nuestra, por no cumplir con las indicaciones, prescripciones médicas, paciente que está con un antibiótico y tenemos que administrar con un imipenem, por ejemplo. Un gran negativo. Tenemos que administrar cada 8 horas y nos olvidamos de pasar una dosis, ¿no? Un horario. ¿Y qué pasó? En esas 8 horas los microorganismos se reprodujeron nuevamente doble porque se reproducen por fisión binaria, o sea que de un microorganismo, si está en condiciones óptimas, de reproducción, en 20 minutos se reproducen. Imagínense, si hay miles de microorganismos en un organismo, cuántos millones de microorganismos en pocas horas. Y volver otra vez a combatir, una vez que ya estaba disminuida esa cantidad de microorganismos que se reprodujeron, y volver otra vez a combatir, tendríamos que aumentar la dosis, pero tampoco es lo correcto. Entonces, si nos cuidamos, si tenemos en cuenta el horario, la dosis, la vía, todos esos aspectos, no vamos a ser parte del tratamiento adecuado para poder sacar a ese paciente sujeto de cuidado de ese cuadro que presenta. Entonces tenemos principio del tratamiento de antibióticos siempre que sea posible. Obtener y analizar muestra del material infectado para un antibiograma. Una vez identificado el microorganismo y determinado su susceptibilidad y resistencia ante los diversos antibióticos por medio de un antibiograma. Seleccionar el antibiograma, o sea, todo esto significa que debemos obtener una muestra, llevar al laboratorio, el laboratorio nos va a identificar
El tipo de microorganismo es el que va a indicar nuevamente, le va a enviar al médico para que sea el que prescribe a qué tipo de antibióticos es sensible ese cuadro, ese microorganismo que está generando ese cuadro, y a qué tipo de antibiótico es resistente. Entonces él va a indicar que el tipo de medicamento, de antibiótico, nosotros vamos a administrar. Bueno, esto es parte nuestra exclusivamente. Errores más comunes en el uso de los antibióticos. La elección de un antibiótico ineficaz, dosis inadecuadas o excesivas, empleo en enfermedades víricas no complicadas. Sabemos que, los virus no son afectados por los antibióticos, por lo tanto no son necesarios, pero sí pueden alguna enfermedad virósica, por ejemplo una gripe mal curada, pueden tener complicaciones por microorganismos oportunistas, bacterias oportunistas que ingresan porque nuestro organismo está en un estado de inmunidad disminuida, entonces ahí ingresan bacterias y sí puede ahí ser necesario la utilización antibiótica. Vía de administración incorrectas, ya hemos visto, continuación de uso tras el desarrollo de bacterias de resistencia bacteriana, si sabemos que esa bacteria es resistente a ese antibiótico, no es necesario, no tenemos por qué continuar utilizando ese antibiótico. Continuación de su empleo en presencia de una reacción grave tóxica o alérgica, obviamente no debemos hacer. Interrupción prematura de un tratamiento eficaz. A veces nos pasa a nosotros que estamos tomando un medicamento prescrito vía oral, que por ahí debemos tomar durante 7 días, nos sentimos bien, cortamos el antibiótico y pasó 2 3 días, o a veces ni siquiera 2 3 dosis, y ya cortamos, pues nos sentimos mejor. Entonces no estamos cumpliendo con el tratamiento adecuado, con el tiempo. ¿Qué pasa después? Estamos ahí, vamos a generar resistencia. La próxima vez que tengamos que tomar ese medicamento no va a ser suficiente, vamos a tener que tomar otro antibiótico más fuerte, más costoso, y así vamos a ir generando esa resistencia. No cambiar la quimioterapia cuando aparecen sobreinfecciones por microorganismos resistentes. Entonces, esos son los errores que debemos evitar. Consecuencias negativas de la utilización de antibióticos. Al administrar un antibiótico, sobre todo de amplio espectro, este no solo actúa contra los patógenos, sino que habíamos visto ya sobre todo si es a nivel intestinal, contra la flora normal o nativa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros en el intestino grueso tenemos la flora normal, que son bacterias que van a degradar material orgánico y liberando ciertos nutrientes para que puedan llegar nuevamente, volver al organismo. Ahora, ¿qué pasa si esa flora se destruye por la automedicación o porque no cumplimos en este caso, con lo indicado? Esa flora normal va a ir muriendo, esos microorganismos, y van a ser invadidos o van a ser colonizadas por otras bacterias patógenas. Y ahí sí vamos a tener problemas. Ahí donde vamos a tener los cuadros, inclusive esos mismos microorganismos pueden ir ascendiendo por vía intestinal al intestino delgado, provocando los cuadros gastrointestinales graves. El uso inadecuado puede generar resistencia, como ya hemos dicho, si no estamos cumpliendo adecuadamente. ¿Y qué es una resistencia? Entonces denominamos resistencia clínica de una bacteria a un antibiótico, a la incapacidad de curar una infección provocada por una bacteria. O sea que, en otra palabra, un antibiótico no va a ser suficiente, es como más bien darle algún alimento a ese microorganismo para que se reproduzcan. No va a hacer ningún daño a esa bacteria, y eso van a seguir su reproducción normalmente. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta y no llegar a esa situación de generar resistencia, y puede pasar en nosotros mismos o pasar en pacientes cuando
no se hace adecuadamente, o en un paciente que está internado y que por más que tenga un antibiograma, le estamos administrando un antibiótico específico para ese cuadro, pero resulta que en el trabajo, en la actividad que nosotros estamos realizando con distintos pacientes, estamos trayendo las infecciones cruzadas, llevando otro, resulta que al cabo de 2 o 3 días aparece nuevamente con el cuadro de infección. Y si, ¿qué pasa? Si le estamos administrando el antibiótico, ¿por qué tendría que seguir con ese cuadro de alta temperatura? Con su laboratorio tiene una gran cantidad de glóbulos blancos, con un recambio con una alteración en su fórmula leucocitaria, o sea, hay una serie de datos que indican de que no está adecuadamente siendo el antibiótico, no está cumpliendo. Entonces, se debería nuevamente hacer otro antibiograma para ver si existe otro tipo de microorganismo, otro tipo de bacteria que esté complicando ese cuadro. Entonces tenemos los tipos de resistencia natural, bacterias que son resistentes naturalmente a algún tipo de antibiótico. Por ejemplo, las pseudomonas ante las penicilinas, que son resistentes, no les afectan. Bacterias anaeróbicas son resistentes de modo natural por carecer de sistemas de transporte para captar los aminoglucósidos. O sea, estos anaeróbicas son las que se desarrollan en ausencia de oxígeno. Hay distintos tipos por ejemplo, Clostridium tetani, el botulismo, son bacterias anaeróbicas que no viven o sea, no necesitan para su reproducción el oxígeno. Entonces, en función a eso también qué tipo de antibiótico se debe administrar. Resistencia adquirida por el uso indebido o masivo de los antibióticos. Una bacteria puede desarrollar resistencia de antibióticos, como dijimos, por el mal uso de los antibióticos, esas bacterias van obteniendo una resistencia y después necesitamos ya administrar antibióticos mucho más potentes, más fuertes, con mayor costo inclusive. Resistencia transmisibles. Un microorganismo genera una resistencia habitualmente en la hereda de sus descendientes, o a veces inclusive toma un material genético, una bacteria de otra bacteria o de virus inclusive, y cambia su estado genético, mutan, y no van a ser sensibles a ese tipo de antibióticos. Y las cepas multiresistentes, que por ejemplo la aparición de Staphylococcus aureus resistente a varios tipos de antibióticos, como los beta-lactámicos, quinolonas. Por ejemplo, son varios tipos de antibióticos, no van a hacer efecto sobre estos tipos de microorganismos. Son multiresistentes. Entonces ahí tiene que ser a veces combinación de varios tipos de antibióticos para poder tratar ese cuadro infeccioso. Bueno, dentro de la profilaxis o antibiótico o quimioprofilaxis que se denomina, es la prevención de complicaciones infecciosas usando terapia antimicrobiana o el uso de antibióticos para prevenir la aparición de infecciones. Por ejemplo, en un cuadro, en una intervención quirúrgica. En su momento, no hace muchos años inclusive, yo recuerdo en la década del 90, cuando yo trabajaba en una institución, inclusive se estaba realizando las primeras intervenciones de cirugía cardiovascular, y en forma periódica se producían las infecciones postoperatorias. Se producían no solamente las infecciones, sino a veces complicaciones como hemorragias internas, había que hacer reintervenciones de urgencia, y bueno, y complicaciones postoperatorias graves con las infecciones. Bueno, ¿qué pasa después? Se incorporan una profesional infectóloga y empieza a ver esos aspectos. Y se producen muchos cambios.
Entonces, ¿qué pasaba? El paciente que iba a ser sometido a una intervención tenía que ser estudiado primeramente en todo su cuadro de inmunidad, de estado inmunitario, si no te presentaba algún cuadro infeccioso, si no estaba inmunocomprometido, cómo estaba en su laboratorio, o sea, una serie de factores. En condiciones óptimas tenía que, obviamente, aparte de su problema cardíaco que presentaba. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un cambio. Presentó un cambio porque interviene el equipo de infectología, un comité de infectología, el cual veía todos esos aspectos. Entonces, ¿qué antibiótico se tenía que administrar como profilaxis? Y eso disminuía, digamos, el cuadro. ¿Cuándo utilizamos esta medida? Dice, el uso debe ser indiscriminado, no debe ser indiscriminado, solo cuando su eficacia esté perfectamente demostrada. Por ejemplo, en determinadas cirugías, para evitar la infección postoperatoria o prevención del paludismo cuando se viaja a zonas endémicas. Bueno, en ese caso, sí. Ahora, como decía, ¿qué pasa en una persona que va a ser sometida a una cirugía? No todas las cirugías requieren el uso profiláctico de un antibiótico. Y para eso está el comité de infectología el que tiene que ver. Ahora, ese comité de infectología también no es solamente con el paciente, sino todo en su entorno, todo el proceso del, que significa el tiempo de la intervención en el preoperatorio, el intraoperatorio y postoperatorio hasta que el paciente sale de alta. Porque, ¿qué pasa? Después de 48 horas, 32 horas después del postoperatorio, empiezan cuadros de hipertermia, hacemos un laboratorio, está con un recuento leucocitario muy elevado y con su fórmula también alterada. ¿Qué pasó? Hay un cuadro, en algún momento hubo un cuadro, se produjo el ingreso de un microorganismo. Entonces el comité de infectología tiene que ver todos esos aspectos. Hacer todo un estudio, un recuento desde el momento antes de que ingresa la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía, qué pasó, si nosotros no tuvimos también en nuestra actividad alguna intervención para que produzca ese cuadro infeccioso. ¿Cuándo se aconseja su uso? Dice entonces del antibiótico. El riesgo de severidad potencial de la infección debe ser mayor que los efectos colaterales del antibiótico. El antibiótico debe ser administrado por el menor periodo posible. El antibiótico debe ser dado antes del periodo de riesgo, esperando o tan pronto como sea posible después del contacto con un individuo infectado. Por ejemplo, profilaxis de meningitis meningocócica, y debe cesar inmediatamente que cese el riesgo de infección. Obviamente no vamos a continuar, hay un periodo donde sabiendo de que ese es el periodo de tiempo que ya hizo el efecto, no debemos continuar. Porque también el mismo antibiótico puede disminuir la defensa del paciente. El antibiótico debe ser activo contra los gérmenes que más frecuentemente causan la infección. La vida media del antibiótico debe ser lo suficientemente larga como para dar con la cobertura adecuada. O sea, cuántas horas debe durar y no debemos, como decía, no debemos tener una ventana de tiempo donde el paciente no esté con cobertura de antibiótico, porque en ese periodo, como decíamos nuevamente, los microorganismos se reproducen tan rápidamente y que la próxima dosis del medicamento el antibiótico que le administremos ya no va a ser suficiente. La profilaxis de antibióticos en cirugía busca conseguir un adecuado nivel tisular de antimicrobianos en el momento del acto quirúrgico, para prevenir la infección de la herida operatoria. También disminuye la incidencia de otras infecciones y no debe ser confundida con el tratamiento, obviamente. Esto nada más es como profilaxis, o sea, como medida preventiva. Una vez que sale el paciente, si va a requerir una y la herida quirúrgica puede infectarse o no dependiendo del tipo de microorganismo, cantidad de inóculo y estado inmune del paciente.
o sea, de cantidad de microorganismos, de bacterias. Entonces, por lo general, sabemos que en la actualidad, haciendo un seguimiento de los postoperatorios, son muy, muy raros los casos que puedan presentarse con cuadro infeccioso después hasta antes que salga de alta. Justamente por estas cuestiones, porque está el comité de infectología, porque se toma más en cuenta, el médico está en el quirófano, también hay mayor seguridad, eh, con la esterilidad, con las medidas asépticas, o sea, todos esos aspectos va en función de mejorar la calidad del acto quirúrgico, y no solamente en ese momento, sino en el post y hasta que se vaya el paciente de alta. Bueno, para establecer las indicaciones de profilaxis quirúrgica debemos considerar el grado de contaminación bacteriana preoperatoria, presencia de factores de riesgo, o sea, como si se toman en cuenta todos los aspectos en el preoperatorio, directamente no va a haber, siempre pueden haber factores de riesgo, pero no se presentan, como decía, ya son mínimos inclusive. Antes, cuando no teníamos todavía las centrales de materiales de esterilización, cuando la esterilización se realizaba no en los equipos actuales que tenemos de autoclaves, que son automáticos, que tienen un buen control periódico en cuanto al funcionamiento, en cuanto a los cultivos que se realizan de los mismos controles de materiales. Entonces ahora en la actualidad no tenemos esos inconvenientes, o sea, no existen prácticamente en el centro de materiales del hospital escuela Dr. Rómulo Madariaga. Ustedes no sé si habrán visto, conocen, es un centro muy importante donde específicamente se esterilizan todos los procesos, se centraliza toda la esterilización de materiales y hay un control estricto. Está organizado de tal manera que haya todo un proceso de control de todos los materiales. O sea que en este momento no hay ningún material que pueda considerarse de que esté mal esterilizado, ya sea que de materiales que sean metálicos, como las pinzas, como los materiales instrumental quirúrgico, o como por ejemplo, las gasas, los apósitos, camisolines, campo quirúrgico. Esa cosa está todo totalmente controlado. Antes no pasaba eso. Por ahí aparecían infecciones y era debido no precisamente en el momento del acto quirúrgico, sino puede ser que no está en condiciones, no está de esterilidad una gasa, un apósito, un camisolín, y a veces o un instrumental quirúrgico, y por ahí venían las infecciones. Entonces ahora ya hay mayor seguridad. Pero también hay mayor seguridad y por otro lado, como decía, los microorganismos dan mayor pelea. La contaminación preoperatoria, cirugías limpias, bueno, eso acá ustedes ya lo van a ver en su diapositiva. Tenemos cirugías limpias, que se consideran cirugías contaminadas, o cirugías sucias, de acuerdo a cómo vienen por ejemplo, una intervención quirúrgica programada, normalmente van a ser cirugías limpias. Cuando se programa con anticipación para tal fecha, porque el médico ya sabe, el paciente tiene que ingresar un día antes, se hace toda la profilaxis, se hace el baño quirúrgico, con todo lo que corresponda, y el paciente está en condiciones. Ahora, pueden haber cirugías de urgencia, un politraumatismo, un accidente de tránsito que ingresa rápidamente y que no da lugar a realizar todo este procedimiento. Entonces son cirugías contaminadas, cirugías sucias, que es más difícil. Hay contacto con material séptico, sobre todo dependiendo de dónde se produjo y en qué circunstancias el accidente.
no sería profilaxis, sino terapéutica en este caso, la utilización del antibiótico. El antibiótico, la cirugía sucia, por ejemplo, a nivel intestinal, llevan aminoglucósido más metronidazol, una combinación de antibióticos, porque también hay por ejemplo, una cirugía abdominal, una peritonitis, que puede ser susceptible de que el material orgánico, el intestinal, se vacía el peritoneo, que es estéril, y ahí produzca una infección grave. Entonces, en ese cuadro, en ese caso, se hace todo un lavado, se hace todo un tratamiento ya de antibiótico, eso se considera una cirugía sucia. Y los factores de riesgo que pueden haber del paciente, puede ser la edad, obesidad, enfermedades como la diabetes, cardiopatías, inmunodepresión, otros tratamientos con corticoides o quimioterapia, transfusiones. Son enfermedades que hacen o casos concomitantes, que hacen que esté en riesgo este paciente. Otros factores ambientales, como internación preoperatoria superior a 3 días, preparación inadecuada del paciente o del ambiente, como en caso de la cirugía sucia, como le decía, o contaminada. Por ejemplo, sí existe mayor riesgo de que puedan estas heridas infectarse y de que puedan ingresar microorganismos externos dentro del organismo, y puede ser más difícil el tratamiento y sobre todo la recuperación. Bueno, fuentes teóricas de la contaminación, fuentes endógenas de la piel o de los tejidos del paciente, a veces vienen colonizados ya el paciente, o sea, significa de que existe una gran cantidad de microorganismos a nivel de las vías aéreas, sobre todo superiores, y de que puede eso después ingresar al interior del organismo. A eso se denomina fuentes endógenas, mientras que la fuente exógena es rara y ocasional, como en caso del instrumental, del ambiente o personal. Como les decía, ahora cada vez menos son porque hay un tratamiento adecuado por el Comité de Infectología, justamente es el que va a controlar esos aspectos. Y tenemos ese Comité de Infectología, está normalmente integrado por médicos y también por enfermeras. La enfermera, acá en cada una de las instituciones, existen esos comités que están por ambos y son los que tienen que estar continuamente controlando estos aspectos, el funcionamiento, el manejo tanto en preoperatorio, durante o postoperatorio, en los cuidados hasta que el paciente sale de alta. Bueno, y por último, acá tenemos el antibiograma, que decíamos que es una prueba, que es no una prueba, sino es una extracción de una muestra de sangre, desde una sangre venosa, que se coloca esa sangre, normalmente unos mililitros, 4 o 5 mililitros, se extrae de una vena, se coloca en un frasco que tiene un preparado especial con todos los nutrientes para que esos microorganismos se reproduzcan más rápidamente. Una vez que en el laboratorio, o sea, el enfermero el médico va a indicar, extraer muestra para el laboratorio antibiograma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al paciente, le vamos a extraer una muestra de sangre, una jeringa, vamos a colocar por la pared del frasco, no a presión, porque vamos a destruir los glóbulos rojos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esa sangre en el frasco, llevamos a ese frasco al laboratorio, vamos a rotular primeramente, vamos a tomar la temperatura del paciente, vamos a registrar ahí en el mismo frasco. Por lo general se toman dos muestras, y eso, una vez que en el laboratorio van a hacer el barrido, van a identificar el microorganismo, la bacteria que está generando esa infección, van a enviar en un informe al médico. Nosotros vamos a ver, el médico nos va a indicar y vamos a administrar el antibiótico. Entonces, todo este antibiograma, ustedes tienen en un video que yo les subí, que lo tienen, entonces van a ver bien las imágenes, cómo se realiza la extracción de la muestra, cómo el informe que tiene o sea, los datos que van a colocar en el frasco, y
qué elementos necesitan para la obtención de la muestra y la técnica. Entonces eso es lo que ustedes van a ver si no lo vieron ya en el video, véanlo, y esa es la forma de cómo obtener una muestra. Entonces debemos tener siempre, indefectiblemente, el antibiograma, realizar el antibiograma para determinar a qué antibiótico es sensible ese microorganismo para poder administrar, porque si no vamos a administrar un antibiótico que va a generar más bien resistencia. Y debemos siempre extraer la muestra antes de realizar un antibiótico, de administrar un antibiótico de amplio espectro que nos puede indicar el médico cuando no esté determinado el cuadro o no esté identificado el antibiótico que está, o mejor dicho, la bacteria que está generando esta infección, este cuadro infeccioso. Bueno, eso sería entonces en cuanto a este tema. Entonces, nos cabe una gran responsabilidad como enfermeros que somos, como una parte del equipo de salud, de cumplir también, por más el médico que sea bueno y que nos indique, y si nosotros no estamos cumpliendo, o por más nosotros que seamos buenos enfermeros, el buen médico, una intervención quirúrgica que salió a la perfección, que se cumplieron con todas las técnicas asépticas, estériles, durante el procedimiento quirúrgico. Salió con un drenaje el paciente de quirófano. El camillero que le estaba trasladando del quirófano a la habitación, por descuido, se le retiró el drenaje y le coloca así sin guantes, ni siquiera menos estériles. ¿Y qué pasó? Ese cuadro, todo ese procedimiento que... Todo ese proceso que se tuvo en cuenta, fíjense, todo el equipo de quirófano tomó en cuenta, en consideración, la enfermera hizo todo su trabajo de recepcionar al paciente, de acondicionarle, tomarle la valoración, de tomarle los signos vitales, de controlar que esté todo bien. Y al cabo de 48 o 72 horas presenta un cuadro de infección. Fíjense, por un error, una equivocación del camillero, se arruinó todo el proceso. Entonces, todo el equipo, de la mucama, del camillero, de la enfermera, el médico, del equipo de quirófano, todos somos responsables del cuidado. Por eso que también ahora, en la actualidad, el camillero, la mucama, todos deben recibir una orientación. Todos deben recibir una educación de cómo atender para evitar todos estos casos que puedan presentarse. Bueno, entonces, como les dije, fíjense en el video está todo el procedimiento de cómo obtener un antibiograma, toda la técnica de obtención de la muestra. Y bueno, la muestra en este caso exclusivamente estábamos hablando de una muestra de sangre, porque también pueden haber muestras de otros materiales, muestra de orina, que ustedes seguramente ya lo habrán visto, en base cómo se realiza o no, lo van a ver después en segundo año, cuando a través de una sonda, cómo se extrae una muestra de orina, también para llevar al laboratorio, se extrae muestra de una herida, de pus, de vías respiratorias. O sea, hay de distintos lugares cómo se obtienen las muestras para llevar al laboratorio y obtener un antibiograma. En este caso, esta exclusivamente es una extracción de muestra de sangre. Bueno, eso sería entonces todo lo que respecta a antibióticos. No sé si ustedes tienen, igual yo les voy a subir unas tablitas que fui confeccionando ahora respecto a todo lo que hay unos mnemotécnicos para que ustedes puedan entender bien todos estos microorganismos que les decía, que van a atacar la pared celular, la membrana celular, los ribosomas, la síntesis de proteínas, la síntesis de
de ARN o ADN. Hay distintos tipos de antibióticos específicos para atacar a cada uno de esas partes de la bacteria. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta o alguno de los docentes que quieran aclarar, agregar algo más. Ahí el profesor Damer, Dos Santos, Goiri. Acá el profesor Yesa va a agregar algo más, así que le dejo un ratito con ustedes. Hola, buen día a todos. Bueno, Buenos días, profesor. Buen día, profesor. independientemente de todo el desarrollo excelente de la teoría que hizo el profesor Abasto, es fundamental que ustedes vayan construyendo desde el primer año todo el tema de la conservación de las muestras, ¿sí? Porque después es fundamental para el seguimiento y el tratamiento la buena toma de muestra en cuanto a cada uno de los elementos, digamos, que se van ahí haciendo, ya sea una muestra de sangre, una muestra de orina, una muestra de fluidos corporales, ya sea una muestra de esputo, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental la conservación y la toma de muestra que muchas veces va a estar a cargo de nosotros, ¿sí? En cuanto en las áreas de internación, o ya sean en las áreas de internación de terapia intensiva, en la terapia intensiva pediátrica, en la terapia intensiva neonatal. Eso quería recalcar, y es fundamental que ustedes, independientemente del esbozo de cada uno de los contenidos que está en el PowerPoint, se amiguen con el Vademecum y puedan siempre leer un poquito, ¿sí? Por ejemplo, una cefalexina, ¿sí? Y leer para qué sirve, cuál es el método de administración, cómo lo voy a administrar, qué vía va a tomar, por qué, para qué tipo de germen actúa, ¿sí? Y después trabajar mancomunadamente siempre en la prevención. No es que, por ejemplo, culturalmente uno está un poquito resfriado y uno escucha en la jerga popular, se va a la farmacia y por las dudas, una amoxicilina. En realidad lo único que estamos generando en la sociedad es resistencia a antibiótico, ¿sí? Y después cuando realmente se necesiten esos soldados para poder combatir, digamos, metafóricamente una batalla para un germen, para una bacteria, un virus, ya tenemos registro digamos, de resistencia antivectoria. Creo que eso siempre ocurre, ¿no? En la sociedad, si cada uno de ustedes mira en su núcleo familiar, está un poco, tomate esto y por las dudas, tomate, ¿no? La famosa amoxicilina, ¿sí? Que los antibióticos son prescripciones y deberían ser, digamos, regulados a través de una receta, no de venta libre como ocurre hoy en la sociedad, ¿sí? Como ocurre hoy en la sociedad, y por eso también tenemos tantos inconvenientes cuando después realmente lo necesitamos y estamos en los servicios de salud internados, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, pero bueno, mi comentario creo que no está lejos, o sí, de lo que ocurre socialmente, así que me parece que es un poquito repensar lo que ocurre en cada uno de nuestros núcleos familiares, y van a ver que esto de los antibióticos ocurre siempre. Por eso es importante ahí, y ahí como acá habla de la parte epidemiológica, ¿sí? Yo quiero pasarle del contenido teórico que está acá a pensar en lo cotidiano. Dice, aumento de los niveles de resistencia del aislamiento clínico para tomar medidas, ¿sí?, correctoras. Está todo relacionado con esto, con el desfasaje que ocurre actualmente con las ventas libres de los antibióticos y de otros fármacos, ¿sí? ¿Estamos, profesor? Sí, perfecto. Gracias.
Bien, muchísimas gracias por la intervención del profesor Yesa, Javier. Muy buena la reflexión. Así que no sé si tienen alguna pregunta que quieren hacer. Y si no, nos veremos el próximo viernes. Si no hay alguna pregunta, de todas maneras queda para que ustedes vean, si no vieron todavía el video, ahí está bien toda la técnica, el procedimiento de cómo obtener un antibiograma. Está muy claro todo lo que es específicamente intervención de enfermería. Y otra cosa que quería aclararles bien, porque hubieron muchas preguntas que hicieron. Respecto a la formación de la cantidad de integrantes en los grupos o en las subcomisiones. En el material que nosotros habíamos subido al aula era de 5 integrantes. Y ustedes ya habían formado equipo de 10 porque eso es lo que anteriormente habíamos quedado. Así que vamos a ser un poquito más flexibles y vamos a dejarle hasta 10, pero presenten con tiempo porque ese trabajo van a ser evaluados, vamos a corregir, evaluar y devolverles si es que hay algunas observaciones que consideremos para que sean aprobados esos trabajos. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Profe, buen día. Buen día. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Porque yo hice un grupo de 4 nomás. ¿Se puede igual? Sí, se puede, ¿Sí? no hay problema. No es obligatorio que lleguen a 10, ustedes, porque pidieron algunos que estaban ya venían trabajando con otras materias, con esa cantidad de integrantes. Por eso es que le habían dicho que sí. Pero si tienen 4 o 5, inclusive algunos dijeron que no tienen equipo, que no pueden trabajar, lo adecuado es que puedan hacerlo en equipo porque siempre se refuerzan y se colaboran. Sí. Bueno, Bueno, nada pues, más entonces. ¿Listo? gracias. No, Chao. nada. Chao, chao. Entonces nos estamos viendo. Gracias, profesor Dos Santos. Ariel, no sé si está por ahí el profesor Damier, el profesor Goiri. Gracias por estar y nos estamos viendo el próximo viernes. Bueno, Perfecto. nos vemos, profe. Buenísimo, Bueno, profe, que tenga buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Igualmente, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Queda todavía. Quédate. Para finalizar.